Bienvenidos todos a un nuevo episodio, aquí conmigo Miguel Don Gil, caminando por diversas vías de peregrinación. Hablamos mucho del Camino de Santiago, pero hoy en específico quiero hablar de una ruta muy interesante que nada más y nada menos nos lleva al Santo Grial. Y para eso tenemos a una investigadora, especialista en historia del arte, Ana Mafé, que nos va a hablar de esta iniciativa en la que ella tiene una parte importante. ¿Qué tal, Ana? Pues encantada de estar aquí, don Miguel. Muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por el tiempo que nos van a dedicar todos sus oyentes. Cuando yo descubrí esto, que no fue hace mucho, me llamó la atención porque es una ruta de peregrinación, pero siempre pensamos en el Gran Camino de Santiago y esta es una ruta pionera que nos lleva al Santo Cáliz, que está en Valencia. Cuéntanos un poco para la gente que no conozca y que le guste peregrinar, algo de esta ruta, dónde empieza, dónde termina y un poco su motivo. Pues bueno, lo curioso de este camino, a nosotros nos gusta que se denomine el camino, además él con mayúscula, porque en esta sociedad en donde absolutamente todo es banal, pues saber que hubo, bueno, pues un maestro de maestros que hace 2000 años dio una lección absoluta de lo que significa ser humano a través de, bueno, pues de una palabra tan sencilla y que aparece en tantas canciones como es la palabra amor. Y ese amor aplicado a uno mismo en el sentido más profundo de lo que significa la humanidad. Amarte desde tu humanidad, pero sabiéndote amado por el Creador como ese regalo que lo que significa es la vida. Pues Jesús asimismo se denominó Yo soy el camino. Entonces, este itinerario, que ya es un itinerario cultural en Europa, se denomina el camino en legítima referencia a Jesús y curiosamente hay un objeto que vertebra todos los días cientos de miles de altares, que es nada más y nada menos que el cáliz de bendición, el cáliz donde los párrocos, los curas bendicen y repiten la memoria de Jesús. Y curiosamente el objeto que según la tradición, y esto es muy importante, oral cristiana, y hablar de tradición oral cristiana es prácticamente hablar de historicidad, en el sentido más literal de que, por ejemplo, nuestros hermanos mayores los hebreos tardaron casi 3000 años en codificar su propio éxodo, y mientras lo hacían, la tradición oral era la que avalaba esos textos que hoy son textos nuestros canónigos y que están en el corpus de lo que sería la Biblia a través de ese Antiguo Testamento. Luego, hablar de tradición oral a lo largo de los años en la tradición oral cristiana no significa desmerecer, sino al contrario, significa que algo ha sido tan valioso, tan importante, tan necesario recordar que de generación en generación llega hasta nuestros días. Y esto ha sido codificado en la literatura a través de la novela griálica, que forma parte de esa materia de Bretaña, en donde encontramos el ciclo artúrico, la búsqueda del Santo Grial. Bueno, pues estas dos vertientes literarias, tanto la Biblia como la literaria, se unen, se fusionan en Europa y entonces dan lugar a ese camino del Santo Grial, el camino del Santo Grial, que une, por un lado, una tradición y una fe y un sentir de una época en donde literalmente pues, no había corte europea que no tuviera su propio ejemplar de la búsqueda del Grial en esos diferentes ciclos que mira si se hicieron copias y copias de esta temática que en Francia, por ejemplo, el ciclo de la búsqueda del Grial se recopila en una palabra que se llama Vulgata, que precisamente es la misma palabra que se utiliza para hablar de la Biblia y todas esas impresiones y reimpresiones. Entonces, este camino del Santo Grial, en realidad, que ya te lo he contextualizado con el personaje principal, que es Jesús, yo diría nuestro Señor, el maestro de maestros, porque muchas veces digo, es que no hay un solo coach, no hay un solo psicólogo que no cite expresamente las palabras de Jesús, eso sí, sin nombrar la fuente, no sea cosa que se pierda protagonismo,
Pero es curioso porque la palabra amor es la que vertebra absolutamente cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Y en este sentido, permíteme que diga, estoy convencida que todo el mundo en cualquier lugar puede vivir sin egoísmo, puede vivir sin envidias, puede vivir sin menospreciar o sin ser menospreciado, pero absolutamente nadie en la tierra puede vivir sin amor, porque aquellos que han carecido del amor ya sabemos en qué se convierten y cuánto daño hacen al mundo. Entonces, este camino está basado literalmente en el conocimiento y en la paz, y su nombre es el Camino del Santo Grial, Ruta del Conocimiento, Camino de la Paz, y es un camino jubilar a perpetuidad cada 5 años, gracias precisamente a la intercesión de la Santa Sede, en el sentido de que el obispo, el arzobispo de la ciudad de Valencia, don Carlos Osoro, cuando estuvo bueno, pues en su sede aquí, intuyó que todo el trabajo de investigación que se estaba haciendo, y ahí pues he de decir que yo he hecho un doctorado y he aplicado el método científico, y no me cabe ninguna duda de que si Jesús tuvo entre sus manos una copa, fue la que se custodia hoy, en pleno siglo XXI, en la Catedral de Valencia, pues esta información cuando llega al Estado de la Santa Sede, evidentemente, a petición de un año jubilar, porque consideramos que es importante, ¿no? Decía la cristiandad que este vestigio está aquí y que ya 2 papas han venido y han celebrado con él. Bueno, pues la sorpresa es que la Santa Sede, en este caso el Papa Francisco, consideró que este año jubilar debería de ser a perpetuidad y cada 5 años. Y en este año jubilar que precisamente estamos ahora, que empezó el Ajá. 30 de octubre del 2025, un jueves, porque los jueves es cuando se celebra, el último jueves de octubre es cuando se celebra la fiesta del Santo Cáliz, y esto se iba haciendo hace decenas de años, muchos, muchísimos, más de los que los oyentes nos pueden intuir. Es muy Pues interesante lo que nos comentas, porque pudiera parecer que esto fue una invención de ayer para hoy, y no, es un camino que tiene mucho respaldo, tiene un año jubilar detrás, y luego creo que lo comentaste. Yo sabía que estabais en proceso, pero según lo que tú nos has dicho, ya está aprobado. ¿Es un itinerario cultural europeo? ¿Ya está aprobado? el itinerario cultural consta de 2 partes. Una parte que la hace la sociedad civil, Ujú. ¿vale? Es, en este caso, una asociación internacional amparada por una comisión científica y diferentes asociados de otros países, donde también muestran un relato común alrededor de lo que es un constructo cultural. Pues, por ejemplo, pues Napoleón tiene, por supuestísimo, un camino, Carlos V también, personajes varios. También está el camino de D'Artagnan, ahí donde lo veis. Entonces, nosotros considerábamos que, con todo el respeto a todos esos personajes históricos, pues Jesús tendría que tener su camino en Europa. Y más cuando es un tema de paz y es un tema de elevación del espíritu, que esto en Europa lo llevamos haciendo hace más de 5.000 años, repensarnos a nosotros mismos. Y me estoy acogiendo a los griegos como génesis de esa forma de crear pensamiento a lo largo de la historia. Y Entonces, para alguno de los que nos escucha que quiera hacer esta peregrinación, ujú. preguntarte, ¿tenéis como estilo el Camino de Santiago una especie de credencial? ¿Se da una constancia de hacer esta peregrinación? ¿No lo hay? ¿Está en proceso? Cuéntame. A ver, la ventaja de tener un hermano mayor como el Camino de Santiago, que tan valientemente resucitó Fraga Iribarne a partir de los años 60 del siglo pasado, pues es una ventaja muy grande, porque es que ese caso de éxito amparado por todas las administraciones y que ha recibido tantísima ayuda, lo que te hace es un trazado de lo que funciona y de lo que no funciona. Allá donde se ha metido mucho dinero y no ha pasado nada, es evidente que ese no es el camino a seguir. Y allá donde se ha invertido y ha habido un retorno literal de capital social, de capital económico, etcétera, etcétera, pues nos da pistas. Entonces, ya en el 2000
cuando se empieza a gestar el camino del Santo Grial de forma física, se establece lo que es una credencial de peregrinación. Yo voy a enseñarosla Ah, muy aquí. bien. Antes me he retirado a cogerla. Y aquí, bueno, pues además de que hay una mínima información, los datos del Ah, muy peregrino, bien. hay una mínima información de lo que el peregrino se va a encontrar a nivel objetual y demás. Bueno, pues existen hitos, lugares súper importantes que los voy a acercar, como pueden ser Jerusalén, Roma, Nápoles, Toulouse, Ujú, la Provenza francesa y el Real Panteón Monasterio de San Juan de la Peña. ujú, Desde aquí vertebramos Canfranc, que sería el nexo con Francia, todos los municipios. Este es el mapa del tesoro, súper interesante, como desde Jerusalén llega hasta Valencia esta copa y, como decimos aquí socarronamente, decimos que el Santo Cáliz llegó a la catedral en 1437. Entonces, este camino no es un camino tipo gincana, donde hay que correr, hay que llegar corriendo al albergue, si no, no vas a tener sitio. No, este camino es para paladear literalmente lo que es el conocimiento, porque como decía Santa Teresa, si no lees, te leen. Y este camino está vertebrado para que las personas puedan disfrutar en todo momento a lo largo de su recorrido de los diferentes puntos culturales que existen, como puede ser desde el románico aragonés, en el sentido más literal, de lo que son las estructuras, ujú, hasta la riqueza del paisaje o la riqueza de la gastronomía o la riqueza folclórica o la riqueza cultural en el sentido amplio de llegar a una ciudad como Zaragoza y quedarte varios días para nutrirte de todo lo que se está haciendo en un momento dado, de esas programaciones culturales tan maravillosas. Este camino literalmente es para elevar el espíritu a través del conocimiento, sabiendo que el sentido último de ser listo, como diríamos ahora, o inteligente, es ser buena persona. Porque si no llevas la paz y el amor en tu corazón, la verdad es que no tiene sentido tu inteligencia, porque evidentemente la vas a utilizar para el mal. Y ahí sí que no nos gusta convocar a nadie que tenga caudal maligno para que venga a nuestras tierras y disfrute haciendo daño. Queremos educar desde el principio bueno, pues al peregrino, al turista, al visitante, en unos valores que no se negocian. Entonces es muy curioso porque en la propia credencial animamos a que, bueno, a que por supuestísimo todo el mundo que la coja entre sus manos la lea. Y hay una parte muy esencial que es por qué hacer el camino. Esa parte esencial de por qué hacer el camino está también arropada por un detalle que, aunque parezca nimio, vemos que es fundamental. Y esto lo inventaron unos italianos cuando hicieron el camino. Y es que eran dos personas que se iban saludando continuamente por la mañana. Y para darse ánimo, fíjate, establecieron lo que era el saludo del peregrino en este camino como razón de ser. Y es muy bonito porque es un saludo que dice paz y amor contigo. Tú estás bendiciendo a quien ves con paz y amor contigo. Y el que recibe esto y está haciendo el camino, te responde luz en el camino. Entonces tenemos unos constructos, paz, amor, luz, que continuamente los estás repitiendo a lo largo de esta experiencia de conocimiento y que si además tienes la suerte de encontrar algún paraje bonito y ponerte a leer tu propia credencial en donde puedes dejar pues unas palabras, nosotros lo llamamos huella de amor. Pues es súper bonito porque estás apelando a lo que es el camino de la vida. Entonces, en pleno siglo XXI, que la figura de nuestro Señor sea el que te acompañe, porque vas en busca de ese objeto que su memoria hoy es vital para muchísimas personas que se nutren de esa fe crística, pues me parece maravilloso.
Si alguien al escucharte y no conocía este camino lo quiere hacer, eh, ¿dónde podría conseguir esa credencial que tú tienes para poder hacerlo? Cuéntanos para dar las indicaciones a la gente. Vale, pues es muy fácil. Hemos querido ponerlo fácil, aunque es un poco largo, y es el nombre de lo que es el camino, todo junto. El camino del Santo Grial. Y luego, pues aprovechándonos de las nuevas tecnologías, @gmail.com, porque Muy es bien. el correo que nunca falla. Ya sé que le estoy haciendo publicidad, pero hemos tenido otros correos corporativos con páginas y demás, y al final acaban dando problemas si alguien nos envía fotos de tamaño, en fin. O sea, que a ese El, correo electrónico os solicitan la credencial y vosotros la hacéis llegar. sí, el camino del Santo Grial @gmail.com. Tan Muy bien. fácil como escribirnos el correo. Y bueno, nosotros aquí, justo detrás, a imitación precisamente del Camino de Santiago, que fue un poco lo que cogimos para poder poner esta frase y que no hubiera líos con Hacienda. Credencial auténtica del Camino del Santo Grial. Para todos los peregrinos, prohibida su reproducción, donativo 3 euros. Muy Solicitamos bien. 3 euros y los gastos de envío, porque esta es la forma de ser sostenibles dentro de Claro. lo que es la asociación y no lo digo así, ¿eh? Porque lo siento así, no ser ningún estómago agradecido que depende de grupos políticos que literalmente fagocitan cualquier iniciativa y, en fin, no nos interesa etiquetar esto de ningún color político. Yo digo que el Camino del Santo Grial, aquí en Valencia hablo el valenciano, es un chiquet, es un nene que todos tenemos que criar. Es un nene pequeñito que todos tenemos que cuidar. Entonces, cuando digo todos, es todos. Entonces, el- las dos grandes fuentes de financiación para la asociación que lleva todo este trabajo, también lo digo, ojalá tuviéramos un padrino del camino como fue Fraga Iribarne para el camino de Santiago, pero hay figuras que son irrepetibles y el nivel ahora pues es el que es. Entonces, siendo conscientes del momento histórico en el que vivimos y del nivel que muchas veces tienen estas administraciones, a todos nos viene a la cabeza lo que hemos sufrido los valencianos con la Dana, y ni tirios ni troyanos han sido capaces bueno, de socorrer a las personas en más de 72 horas. Esto es algo que no se olvida. Es que no se olvida, es que pasa en cualquier parte de España y que Dios os pille confesados a todos, porque es la realidad bueno, de esta sociedad que nos toca vivir y yo que espero siempre con positivismo, pues que estos jóvenes como tú y los que venís detrás elevéis, nunca mejor dicho, el espíritu y sobre todo la capacidad crítica para elegir de entre los buenos, los mejores, para gerenciar lo público a todos los niveles. Entonces, iniciativas como estas, si caen en manos partidistas, como sabéis lo que pasa, pues enseguida te etiquetan, te ponen trabas y en cuanto los que mandan ya no mandan, pues los proyectos se mueren. Y yo creo que este proyecto como tú estás viendo, querido Miguel, nos supera a todos en el sentido más literal. La figura es Jesús, el constructo físico es una reliquia de primer orden, una reliquia de contacto. En fin, son cosas que moriremos y yo pereceré, pues porque mi vida es la que es y duraré los años que dure, pero se seguirá hablando de estas dos figuras, tanto la reliquia, el Santo Grial, como Jesús. Entonces, intentar minimizar esto o intentar regalar esto o acoplarlo a un proyecto político literal que puede en última instancia ensuciarlo, pues no vale la pena. Entonces, quienes nos escuchen tienen que entender que solicitemos 3 euros, tienen que entender que nos tienen que ayudar a los gastos de correo, que son ínfimos para la experiencia que van a vivir. Y luego lo que siempre recomendamos es que antes de hacer el camino, Ujú. las personas lo que tienen que hacer es leer. Y cuando digo leer, me refiero al libro, Ah, muy el bien. Santo Grial, que es esa parte del estudio de mi tesis doctoral, una tesis que
que abarcó más de 6 años de mi vida y, bueno, en donde aplico el método científico. Y la ventaja de aplicar, Miguel, el método científico es que tú lo que arrojas es un resultado. Si ese resultado coincide con la tradición oral cristiana, pues es lo que es. Y en mi caso, esa tradición oral cristiana que decía que la copa había salido de Jerusalén, llegó a Roma y a través de la figura de San Lorenzo finalmente recala en Huesca, estamos hablando del siglo III, Ujú. y por desavenencias y motivos de salvaguarda, pues imagínate, no era legal ser cristiano en el siglo III en Hispania. Pero es que luego llegan los godos y esas invasiones hacen que, bueno, pues que guerras intestinas hasta prácticamente el año 530 y poco, que es cuando se consolida el obispado de Huesca, esta sagrada reliquia está escondida. Pero, fíjate, poquitos años después, por la batalla de Guadalete, entran las huestes sarracenas, llegan hasta Caesar Augusta, que todavía mantenía ese nombre, y bueno, y todos tienen que subirse hacia los Pirineos, y me refiero al obispo de Zaragoza, al obispo de Huesca, y entre esas reliquias que suben, o esos tesoros, que también se suelen llamar así, está el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, que recala durante 11 siglos en Aragón. Imagínate, 11 siglos en Aragón, hasta que finalmente, pues la fecha más importante en este caso es el 18 de marzo de 1437, que es depositada a instancias o por petición del rey Alfonso el Magnánimo, que también tiene concomitancias con Nápoles, en este caso con el Castillo Nuevo o el Mag Giangioino, en la Catedral de Valencia. Entonces, esa protohistoria, digamos que es la que me lleva años y años y años consolidar a través de la disciplina académica, que en este caso es la historia del arte, con una metodología científica totalmente probada y un método a todas luces irrefutable, y que, bueno, hoy en día precisamente se sigue trabajando en el Instituto Barbour de, de Londres, en donde, bueno, pues cualquier pieza que se encuentra en cualquier parte del mundo y no saben ni lo que es ni de dónde procede, a través de esta metodología, pues acaban más o menos trazando ese ADN y dándole sentido. Entonces es muy curioso porque esta copa que tenemos aquí es la Ujú. única copa hebrea de bendición, Koskidush, vaso de bendición, que existe en el mundo de época del Segundo Templo, contemporánea a Herodes el Grande. Estos son palabras mayores. Nuestros hermanos mayores, los hebreos, no tienen una sola pieza entera de época del Segundo Templo. Es el único vestigio hebreo que existe en el mundo. Y una pregunta, porque visualmente a veces que la lleva dudas. ¿De qué material es este cáliz? Bueno, pues esta fotografía que veis precisamente está iluminada con una luz cálida. Esto es muy curioso porque este efecto sobre el color de los materiales se llama metamerismo. Y lo he hecho así, exprofeso, he querido poneros esta luz porque en la antigüedad, hace 2000 años, habían solo 4 tipos de luces. Luz de sol, luz de luna, luz de vela y lo que se decía luz de torcha. Esa torcha podía ser o una antorcha, literalmente, o una fogata. Ujú. Entonces, todas esas luces tienen una temperatura, curiosamente, eh, muy, bueno, hoy esto se mide en grados Kelvin y es muy concreta. Entonces, este cáliz está iluminado con esa luz, ¿vale? Esa luz vela estaríamos sobre 1800 más o menos. Entonces, el cáliz, como está hecho de una fina ágata traslúcida, cuando la luz le reflecta y es luz cálida, se torna casi casi anaranjada. Mientras que si la luz es de frente y es una luz normal, como la que podemos tener ahora, ya no hablo de luz fría, una luz normal, el color es totalmente marrón. Entonces, por el color marrón ha habido gente que, lo digo con todo el amor del mundo, ignorantemente ha pensado que podía ser de madera. También Indiana Jones hizo flaco favor en su análisis arqueológico.
cuando en su, bueno, pues eso, en su búsqueda a través de la película Indiana Jones y la Última Cruzada, coge el cáliz que está supuestamente en, no voy a hacer un spoiler, y dice, este cáliz es el de un carpintero. Pues mucha gente entendió que esa frase significaba que es que los cálices en aquella época eran de madera. Pero hay que hacer una puntualización muy fundamental. Nuestros hermanos mayores, los hebreos, al celebrar la Pesaj, la fiesta de la Pascua, están celebrando la fiesta más importante que les da sentido como pueblo. Es la fiesta en donde Dios los salva, los cuida, los elige. Estos verbos que estoy utilizando, salvar, elegir, forman parte de lo que se llama el Seder de Pesaj, que es un ritual innegociable en donde todos los presentes tienen que brindar 4 veces con la copa de bendición familiar. Este detalle es fundamental porque esa copa nunca puede ser en madera, porque la madera es impura y todo lo impuro se quema literalmente hace 2000 años. Se quemaban cucharas, objetos, bandejas, porque no podía haber en la casa nada de jamez. El jamez es levadura. Una de las partes más fundamentales es que se está recreando cómo como los hebreos salieron con nocturnidad y con muchísimo miedo de ese Egipto con todas sus familias, con niños, con personas mayores, con sus enseres más básicos. Y evidentemente al hablar de enseres más básicos es que lo que se llevaron pues fue, pan sin levadura. No había tiempo de que el pan se fermentara, no había tiempo de absolutamente nada. Y esa forma de recrearlo en los hogares es limpiando la casa, que también era un ritual. Si tenían personal que no era hebreo, que era gentil, darles vacaciones, porque ni siquiera podían tocar nada que no fuera hebreo, porque si no entraban en una impurificación y no podían cumplir la Pascua. Y no cumplir la Pascua, detalle importante, es fundamental, porque nuestros hermanos mayores, los hebreos, llegan a Dios por cumplir los Mishnah, por cumplir la ley. Estos Mishnah se llaman mandamientos y estamos hablando de 613 mandamientos codificados, más aparte las interpretaciones de las leyes rabínicas, y es su forma de llegar a Dios, cumpliendo la ley. Luego, no se negocia nada. Si son 4 brindis con una copa familiar, en la mesa hay una copa familiar y vino suficiente para todos los presentes para poder hacer ese brindis. Si la casa tiene que estar limpia y no tiene que haber jamez, eso no se negocia, porque forma parte de esa ley en la que todos están amparados y unidos. Entonces, es muy curioso porque me ha gustado la pregunta que me has hecho, porque contextualizando, ni la copa puede ser romana, como lo es el cáliz de León, que es una copa impura, jamás estaría en una mesa pascual. Eso es una aberración. Decir eso es no conocer a nuestros hermanos mayores, los hebreos. Está tan fuera de lugar como que algún iluminado dijera que nuestros hermanos pequeños, los musulmanes, en Ramadán comen jamón en España porque está muy bueno. Pues la misma tontería es decir que el cáliz romano que está en León estuvo en una mesa pascual. Eh, Está fuera de lugar porque incluso la estética es un fuste grande, como todos veréis aquí, es un fuste grande y está revestido de oro precisamente para poder hacer misa pascual, como lo exige la teología litúrgica del momento histórico en el que está hecho. Es un maravilloso cáliz medieval, maravilloso, una donación de doña Urraca Ferrandini, que por eso lo pone, está nominado, mientras que esto es una reliquia, que es la copa superior, una reliquia que se tiene que coger con 2 manos y por eso hay 2 asas, para no tocar la pieza. Y mira, esto de tocar la pieza es muy importante, porque si tú me preguntas características físicas de esta pieza, yo te diré que tiene solo 3 milímetros de espesor. Pero atiende esta información que te digo. Ha estado en el mismo espacio geográfico, ¿vale?, que el constructo en donde se desarrolla literalmente el culto al Pilar de Zaragoza. Y estamos hablando de Aragón. Ujú, ujú.
¿Tú conoces el Pilar de Zaragoza, Miguel? ¿Lo has visto alguna vez? Sí. ¿Has visto que está horadado? Está horadado 5 centímetros, ¿vale? El pilar mide 24 centímetros, pues está horadado unos 5 centímetros. En el año 1756 hay un estudio científico de la época con metodología positivista, ¿vale? Que era codificar lo que había. Tiene 12 metros, disculpa, 12 palmos de altura. Al tercer palmo ya había, en el año 1756, un ósculo. Era tan grande que decidieron subir y empezar de nuevo, y es este segundo ósculo el que conocemos. Bueno, pues si yo te digo que esto ha estado geográficamente en un espacio como el Aragonés, 11 siglos, y me refiero al Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, y tiene solo 3 milímetros de espesor, 3 milímetros, no 24 centímetros, 3 milímetros. Si aquí durante esos 11 siglos se hubieran depositado besos, manos, dedos, por Sí. abrasión, ¿qué quedaría de la copa? Nada. Esa fue la pregunta que yo me hice. ¿Cómo es posible que en un espacio físico en donde convive un elemento sagrado como es el Pilar de Zaragoza y esta copa, el pilar sí que se ha besado y esta copa nadie la haya tocado? Incluso en el momento de su exposición pública en el siglo XI se ponen estas dos asas. Claro, es curioso porque muchas veces los investigadores, si no nos sumergimos en el sentir de lo que es la tradición, es imposible entenderlo. Y es que en misa, los cristianos, hay un momento que dicen, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Luego la pregunta es, ¿quién es digno de tocar esta copa que le ha tocado nuestro Señor según la tradición? La respuesta es evidente, nadie. Y el objeto obedece precisamente a esa tradición. Luego, cuando estudias un objeto en profundidad y sabes que ha estado en una mesa pascual, porque es un vaso pascual, sabes que durante toda su vida pública ha sido tratado como un objeto sagrado y la orfebrería que se le ha añadido ha sido una orfebrería para realzar esa copa superior, no para que se hagan misas pascuales, para realzar esa copa superior. Y bueno, lo siguiente es que ha dejado vestigios literales, no solamente por sí mismo en Jerusalén, sino a lo largo de esa tradición que cuenta que ha estado en Roma y en Aragón, pues la verdad es que te llevas una sorpresa increíble porque te das cuenta que lo que estás descubriendo literalmente es lo que la abuela de tu abuela, de la abuela de la abuela, ha ido contando con esa naturalidad de esa tradición oral y que las pruebas, y esto sí que a los amantes de la búsqueda y del conocimiento os digo que os tenéis que hacer con este libro, mirad, todos los royalties que yo puedo obtener como autora, los regalo todos a la asociación, por lo que os he dicho antes, porque el precio de la libertad es que es impagable. Es increíble como, bueno, pues como vais a descubrir vosotros, un viaje extraordinario, muy fácil de leer, pero sobre todo un viaje que os va a dar calorcito en el corazón. Y eso hoy por hoy muy pocas lecturas lo consiguen. Bueno, Ana, es una historia apasionante la que nos cuentas y da más motivos aún para la gente que quiera animarse a, por supuesto, leer tu libro, pero también hacer esta peregrinación tan bonita. Yo simplemente emplazo a todos nuestros seguidores a que se informen, que si tienen ganas de hacer el camino, que escriban a ese correo de Gmail, que yo lo pondré también en la caja de la descripción. Y si les ha gustado toda esta información, van a tener un vídeo también de interés aquí arriba, que aparecerá. Y sin más, bueno, despedirme de todos y especialmente de ti, Ana, y muchas gracias por estar aquí. Un abrazo. Un abrazo, Miguel. Gracias a todos por vuestro tiempo. Y si te ha gustado el episodio de hoy, antes de decirnos adiós, pásate por nuestra página web y curiosea, como te dije al principio, todo el contenido que tenemos para ti. Un abrazo y buen camino.